Hoy en este día tenemos un tema, como dije, muy especial. Amén, los dos tipos de adoradores que hay. Gloria al Señor. Y déjeme decirle que en Apocalipsis me gustaría leer una escritura. En Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, vamos a dar lectura a un versículo ahí. 22:9. Espero que usted, amén, pueda gozarse, pueda buscar en su Biblia, amén, pueda escudriñar también en la palabra del Señor. 22:9, amén. Gloria al Señor. Y dice así la bendita palabra del Señor. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y termina diciendo el ángel a Juan: adora a Dios. Gloria al Señor. La primera expresión que encontramos, un tipo de adoración que existe en la Biblia, la encontramos en Génesis 4. Cuando dos varones llegan ante la presencia de Dios, uno llamado Caín y el otro Abel. Y dice la Biblia que llegaron delante de la presencia del Señor y uno de ellos ofreció, amén, un mejor sacrificio que el otro. Y dice la Biblia que Abel ofreció de lo mejor de las ovejas más gordas que tenía, amén, ofreció lo mejor a Dios. Mientras que Caín también fue y ofreció lo mejor también, pero del fruto, de las frutas, de todo eso, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín. Ahora, cuando usted analiza la escritura, ¿por qué es que Dios no aceptó el sacrificio de Caín? Dice la Biblia que porque el corazón de Caín era malo. En otras palabras, él, aunque trajo una ofrenda, Dios no la quiso aceptar. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto delante de Dios. No era recto delante de Dios. Pero dice que Abel ofreció mejor sacrificio. Significa que el corazón de Abel era mejor que el corazón de Caín. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cómo es su corazón delante de Dios? ¿Es un corazón dispuesto a entregarlo todo, a entregarlo mejor a Dios? Porque podemos traer, amén, así Caín trajo el fruto de los árboles. Se le hizo quizás fácil, no tuvo mucho trabajo, porque acuérdese que el fruto de los árboles lo da Dios, ¿sí? Solamente dice la Biblia que Dios mismo hizo los árboles para que produjeran esas frutas. Y se le hizo fácil a Caín ir a agarrar de eso y llevarlo delante de Dios. Mientras que el sacrificio que Abel hizo fue más grande todavía, porque dice la Biblia que le trajo de lo mejor de las ovejas que él tenía. Ahora, Abel cuidaba las ovejas. Abel le costó esa oveja que le trajo a Dios, no le trajo cualquier oveja. Una oveja flaca, la que no sirviera, la peniquebrada. No, él le trajo lo mejor al Señor. Algo que le costó tiempo para criarla, para engordarla, para prepararla para Dios. Le costó tiempo. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, queremos ofrecer algo ligero a Dios. Quizás porque estamos apurados. Quizás porque estamos, quizás no estamos pendientes de verdaderamente lo que tenemos que hacer. No sé cuál sea el objetivo tuyo, el por qué estás adorando a Dios. ¿Por qué adoras a Dios? Sería una pregunta adecuada de hacer el día de ahora. ¿Por qué usted adora a Dios?
¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las cosas que nos motivan a adorar a Dios, a buscar la presencia de Dios? Pueden ser varios, pueden ser muchos. Y quizás hay motivos que sean aparentemente buenos, pero que a la final nos pueden perjudicar. Y hay otros que sí son buenos, que nos pueden ayudar para perseverar en Dios. Y quiero mencionar algunas cosas, pero no sin antes decirle que adorar, ¿qué es adoración? ¿Qué es adorar? Sí, como dijimos, la primera expresión de adorar, de traer un sacrificio a Dios, fue en el tiempo de Caín y Abel. Pero me llama la atención que adorar es dar reverencia, rendir culto a un ser que se considera, amén, de naturaleza divina, de un poder sobrenatural. La postura de adorar son varias, incluye inclinarse y arrodillarse también. Pero sin embargo, hay personas que no necesitan inclinarse, ¿verdad?, en sus rodillas para poder adorar a alguien. Porque hay gente que en su mente, en su corazón, ya tienen a alguien a quien adorar. Muchas veces, por ejemplo, los que confían en el dinero, ellos tienen el dinero en su corazón. Para ellos el dinero es todo. Si no tienen dinero, no tienen vida, no tienen felicidad, no tienen paz. Se puede considerar el dinero como un Dios muchas veces también. Y muchas cosas más que se van a mencionar a través de este estudio. Es importante saber que por lo menos en la palabra del Señor encontramos 4 posturas diferentes por el cual adorar a Dios. ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? Y voy a hacer una pregunta después a cada uno de nosotros para que meditemos. ¿Por qué usted adora a Dios? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted y yo estamos en una iglesia? ¿Verdad? Tenemos que preguntarnos esas cosas. Pero hay 4 razones por las cuales nosotros los creyentes deberíamos de adorar a Dios. ¿Ok? Dios se reveló en Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Que el que adora al Hijo está adorando al Padre, porque es el mismo. Dice la Biblia, Dios fue manifestado en carne. De manera que Jesús vino a enseñarnos quién era Dios, para que podamos adorarle a través de él. Jesucristo es el único Dios verdadero, como dice en Juan, en 1 de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice, y la vida eterna. Póngale cuidado a eso. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. De manera que si usted adora a Jesucristo, está adorando a Dios. Gloria al Señor por eso. Ahora, póngale cuidado a esto que voy a decir. 4 razones por las cuales deberíamos nosotros de ser agradecidos y adorar a Dios, reverenciar a Dios. Ahora, número 1, póngale cuidado. Debemos de adorar a Dios porque Él lo manda en su palabra. Dice la Biblia que Él ha creado un pueblo de su nombre para su gloria. O sea, para que Él le adore, para que viva para Él, para que nosotros seamos agradecidos con ese Dios que nos ha dado salvación. De manera que deberíamos de adorar a Dios solamente. Punto número 2 por el cual deberíamos nosotros de adorar a Dios. Porque Dios lo merece. Dios merece ser adorado. ¿Por qué? Como creador, Él es el creador de todas las cosas. Y como creador, debería de ser adorado. Debería de ser reverenciado. Debería de ser reconocido de que Él es el creador de todas las cosas y debería de ser adorado por eso.
Él es dueño de todo. Todo este vasto universo lo hizo Él. Dice la Biblia que Él hizo todas las cosas. Encontramos también que Él es el Salvador del mundo. Y como el Salvador del mundo que Él es, Él merece adoración, merece honra, merece gloria, merece alabanza. Él es nuestro proveedor. Por eso se merece la adoración. Él es nuestro protector. Él merece nuestro reconocimiento para adorarle, nuestra gratitud para expresar una adoración a Él. Ahora, la adoración se puede expresar de diferente forma. ¿Ok? Cantando es una forma de adorar. Orando es una forma de adorar. Amén. Meditando en su palabra es una forma de adorar. Pero lo más esencial de la adoración es vivir para Él, vivir para nuestro Dios. Vivir para Dios. Reverenciarlo siempre, eso es lo que Él quiere. Punto número 3 por el cual Dios debe de ser adorado. Porque esto tiene un efecto, amén, correctivo y edificante para cada una de nuestras vidas. Mire. Cuando nosotros nos acercamos a adorar a este Dios y le conocemos más de cerca, nosotros encontramos, hermano, que este Dios es perfecto. Y nos sentimos muy pequeños delante de su presencia. Nos sentimos como, no soy merecedor de estar delante de Él, pero Él me hace merecedor. Y cuando tú te sientes pequeño delante de ese Dios tan grande, tan maravilloso, ese Dios que se mueve en nuestros corazones cuando le adoramos, entonces tú puedes entender que este Dios, amén, manda y pide que también seamos como Él es. Cuando nosotros le decimos a Él santo, 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 nos acordamos que Él dice, sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, la adoración nos acerca a Dios. Nos hace entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Por eso es necesario adorarle. Si usted se acuerda en Isaías capítulo 6, usted ve el llamado de Isaías. Cuando Dios lo llamó, él dice, ya era profeta, ya Dios lo había llamado a ser profeta. Pero Isaías tuvo un encuentro personal con el Señor. Tuvo un encuentro personal con el Señor. Y ese encuentro personal lo hizo recapacitar de que Dios es tan grande que Isaías, el profeta Isaías, se quedó pequeño ante ese Dios tan grande que es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Dice así Isaías capítulo 6, el versículo 1 en adelante. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Su gloria llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Dice, con 2 cubrían sus rostros. Ni los ángeles se sienten limpios de ver al Señor. Ellos cubren sus rostros también, diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Dice que cubrían su rostro. Dice, con 2 cubrían sus pies, que significa santidad. Y dice, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales y las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando los ángeles, vea esto, cuando los ángeles expresaban y decían santo, 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 y decían estas cosas a Dios, Isaías está escuchando esas palabras, y ahora él reconoce que está delante de un Dios que merece adoración, pero que es el Dios Todopoderoso. Y dice así, el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, porque soy muerto. Él tuvo temor, él tuvo miedo de que Dios lo matara en ese momento, que la presencia de Dios lo consumiera.
Dice, porque siendo hombre inmundo, dice, de labio, han visto y habitado en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo han visto, han escuchado las palabras que decían santo, santo, santo de parte de los ángeles de Dios. Pero sucedió algo. Cuando tú te sientes pequeño de ese Dios tan grande, de ese Dios santo, entonces sucede algo. Dice la Biblia en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines que tenían en su mano un carbón encendido. Tomó del altar unas tenazas y tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, he aquí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, a hacer el trabajo evangelístico, a profetizar, a hacer el llamado a venir a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Dice, entonces respondí, envíame, heme aquí, envíame a mí. Ahora, póngale cuidado. Encontramos nosotros que este hombre era profeta, pero que cuando escuchó la adoración que se le estaba dando al Señor, entonces ahora se queda atónito y dice, no soy digno de estar aquí, no soy digno, yo soy muerto y porque soy inmundo. Era un hombre de Dios y se sintió inmundo en ese momento. Sintió que el pueblo también era pecador. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, nos vamos a sentir pequeños. Pero va a suceder algo. Dice la Biblia que el que se humilla será levantado, será exaltado. Y cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios, Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a sacar adelante. Dios va a hacer maravillas contigo cuando tú te humillas. Porque dice la Escritura que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, no lo puede despreciar porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. De manera que Isaías tuvo un encuentro personal con Dios. Y nosotros no vamos a tener un encuentro personal con Dios hasta que no decidamos adorarlo como Él se lo merece. El cuarto punto de adoración por el cual Dios merece adoración es porque los creyentes cumplen un requisito para recibir la plenitud de Dios en sus vidas cuando son adoradores. Póngale cuidado, estoy hablando de los adoradores. No estoy hablando de los cantantes, de los músicos, sino de aquellos que le adoran. Y quiero enfatizar esto y quiero explicar un poquito de esto. Porque hay personas que cantan en las iglesias, pero también cantan en el mundo. Hay personas que han cantado, han aprendido, ¿verdad?, a cantar en las iglesias, a tocar un instrumento en la iglesia. Pero también se lo van y lo ofrecen para Satanás. Eso no es ser un adorador verdadero. Hay dos clases de adoradores que se encuentran en la Biblia. El adorador verdadero y el que adora falsamente. El que no es verdadero. De manera que encontramos nosotros que Jesús dijo acerca de estas dos clases de adoradores que hay. En Juan capítulo 4, el versículo 21 al 24, Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Sabe que hay gente que está adorando lo que no sabe? Hay gente que dice, yo adoro a Dios, pero en verdad no le adora. No es una adoración verdadera y se lo voy a explicar después de leer estos versículos. Nosotros, dice, adoramos lo que sabemos. Jesús le está explicando a esta mujer. El versículo 22, Juan 4, 22, dice, porque la salvación viene de los judíos. El 23, mas la hora viene y ahora es. La hora, y dice, y ahora es, hablando del día. Cuando los verdaderos adoradores, póngale cuidado, si hay verdaderos adoradores, hay adoradores que son falsos. Que adoran a Dios
pero no es una adoración verdadera. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, quiero hacerte la pregunta. ¿Por qué adoras a Dios? ¿Por qué es que nosotros adoramos a Dios? La pregunta, contéstese usted mismo en este día, ¿por qué adora a Dios? ¿Será que usted y yo adoramos a Dios por conveniencia? Si adoramos a Dios por conveniencia, entonces es una adoración no verdadera. Es una adoración falsa. Dios quiere que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad, que le adoremos con o sin. Siempre el hombre ha adorado a alguien durante todos estos siglos, durante todos estos años, miles de años atrás, desde que el hombre existe, siempre ha adorado a alguien. Siempre el hombre ha tratado de vivir para alguien, ya sea para Dios o para Satanás o para él mismo, pero ha tratado. La pregunta es, ¿por qué usted está en la iglesia? ¿Por qué estamos en una iglesia? ¿Cuál es el motivo verdadero de adorar a Dios, de ir a buscar el rostro de Dios, de meternos a escuchar palabra de Dios? ¿Qué nos motiva a nosotros para adorar a Dios? ¿Será que adoro a Dios porque tengo trabajo? Oh, sí, no, Dios me respondió y me dio un trabajo y por eso le adoro. Pero ¿qué cuando te corren del trabajo? ¿Le vas a adorar? Que cuando te digan ya no hay más empleo, ¿vas a seguir adorando a Dios? ¿Vas a tener una adoración verdadera? Oh, es que yo adoro a Dios porque Él me da el alimento, me da la comida. Claro, gloria a Dios por eso, porque le adoro. Pero, ¿qué cuando el alimento falte? ¿Le vas a adorar en ese día? ¿Vamos a darle gracias porque no hay nada en la refri en ese momento? Y le vamos a decir, Señor, tú has sido siempre mi proveedor. Tenga o no tenga, te voy a adorar. ¿Le vamos a dar a Dios la gloria como Él se lo merece? ¿Una adoración verdadera? Oh no, yo le oré a Dios y me dio la casa y por eso voy al culto, por eso voy a la iglesia, porque Dios me respondió y me dio la casa. ¿Estamos adorando a Dios por conveniencia? ¿Porque me dio la casa? ¿Y qué cuando no tengas casa? ¿Y qué cuando no puedas pagar la casa y te la quiten? ¿Y qué cuando la situación sea tan adversa que ha sucedido que hay momentos que la gente aplaude? Yes, agarré una casa, qué bueno. Y el día de mañana le sucedió una tragedia, como le sucedió también a los hijos de Job, que la casa se derribó totalmente y murieron ellos también. Y dice la Biblia que Job siguió adorando a Dios, dijo, sea el nombre del Señor bendito. El diablo quería que Job dejara de adorar a Dios, que tuviera una relación con Dios verdadera. Eso es lo que el diablo busca de nosotros cuando hay tentaciones, cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones, cuando hay angustia. El diablo quiere escuchar que tú blasfemes contra Dios, que tú no quieras nada de Dios, no busques a Dios, que dejes de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que el diablo quiere escuchar, pero hay poder en Jesús. Nosotros le vamos a seguir adorando a Dios con o sin. O adoramos a Dios porque Dios nos dio el carro. ¿Sí? Qué bueno, gloria a Dios que Dios te dio el carro. Adórale. Pero cuando el carro le falla el motor y la transmisión, sigue adorando a Dios. Ese es un verdadero adorador. Que cuando el carro ya no tengas carro, pues aunque sea a pie, pero voy a adorar a Dios. Dios busca verdaderos adoradores. No está buscando adoradores falsos. No está buscando Dios un adorador a medias, sino alguien que se entregue en totalidad para reconocer su grandeza, porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es digno. ¿Por qué adoras a Dios? ¿Adoras a Dios porque tienes buena salud? Gloria a Dios por eso. Hay que adorarle cuando tenemos salud. Pero ¿qué cuando nos enfermamos? ¿Seguimos adorando a Dios aún enfermos? ¿Seguimos confiando en Él? Y como dijo Job,
aún del polvo, yo voy a confiar en Dios. Si Él me matare, si Él me permite que me maten o lo que sea, dice, aún del polvo me va a recoger, de ahí me va a levantar, así que yo voy a seguir adorando a Dios. Esos son hombres que adoraban a Dios verdaderamente. Con salud o sin salud, yo voy a seguir adorando a Dios. Pero el que es un adorador falso, el que no adora a Dios verdaderamente porque Dios es Dios, sino por conveniencia, ese adorador es superficial. Ese adorador es superficial, ese adorador adora a Dios cuando las cosas están bien solamente. Cuando las cosas están bien, entonces aplaudo, canto, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero cuando las cosas están mal, entonces no hay por qué adorar a Dios. Me retiro de la iglesia, me retiro de leer la Biblia, me retiro de adorar a Dios porque las cosas me están sucediendo mal. No van a mi favor, no van como yo quiero. Cuando somos puestos, ¿verdad?, en el fuego de la prueba, Dios quiere saber si tú le vas a seguir adorando en espíritu y en verdad. Porque Él busca verdaderos adoradores y vamos a ser probados si en verdad le vamos a adorar o no. Si estamos nada más en la iglesia por conveniencia, si estamos en Cristo por conveniencia. Hay jóvenes que han llegado a la iglesia por conveniencia, buscando una novia, una buena novia cristiana, porque sabe que le va a ir bien, le va a ir mejor. Pero cuando Dios permitió que tuvieran esa novia, vámonos de la iglesia. Y sacaron a la novia también, sacaron a la mujer de la iglesia. ¿Por qué? Porque no eran adoradores verdaderos, eran falsos. Y Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si no lo hemos hecho, si hemos fracasado en la adoración a nuestro Dios, todavía podemos volver a tener esa comunión con Dios, pedirle perdón y tener una comunión verdadera con Dios. Vea, hay quienes que adoran a Dios por un negocio. Buscan el rostro de Dios, Señor, dame un negocio, yo te adoro, te bendigo, te exalto. Y adoran a Dios, ¿verdad?, mientras Dios les va bendiciendo con el negocio. Pero cuando ya tuvieron el negocio, se olvidan de adorar a Dios, de seguir adorando en espíritu y en verdad. Se olvidan de que de que hay culto, se olvidan de que hay que darle tiempo para ser agradecidos con el Señor. Ya ni se arrodillan ya, porque como ya tienen el negocio, ya, tranquilo, vámonos. Hacen como Pilato lavándose las manos y me voy, como ya fueron bendecidos. Y eso no es ser un adorador verdadero. Con negocio o sin negocio debemos de adorar a aquel que se lo merece, a Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Hay quienes que adoran a Dios mientras tienen la pareja a su lado, mientras tienen el esposo, la esposa, el novio, la novia. Pero cuando las cosas van mal y uno de ellos se va o salieron mal las cosas, entonces también el otro es arrastrado y ya no adora a Dios. O sea que adoraban a Dios por carne. Y a Dios no se le puede adorar así. Dios merece la adoración, la sincera adoración, un sometimiento, una reverencia total. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Todopoderoso. Dios nos ama, nos bendice. Le voy a decir algo. Un verdadero adorador se queda en el culto. Un verdadero adorador. Y no lo voy a decir por mí, no lo voy a decir por... No, lo voy a decir por todos. Un verdadero adorador se queda en el culto del Señor, adorando a Dios en ese momento. Porque sabe que tiene que adorar a este Dios, porque Dios es amor, porque Dios es grande, porque es maravilloso. Se queda ahí, no solamente le hace un clic, estoy presente, ¿verdad? Como sucede muchas veces, de que estoy presente y después solamente pusieron que estaban presentes y ya dejaron de escuchar la palabra, dejaron de estar en el culto. No, un verdadero adorador permanece y adora a Dios en el culto también. La pregunta sigue en pie. Sigue en pie la pregunta. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué buscas de Dios? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por dinero?
Entonces sería el concepto equivocado para estar en Dios. ¿Será que estoy en Dios porque los problemas se me van a acabar, se me van a terminar? Es un concepto equivocado para buscar de Dios. Hay quienes que piensan que, y aún hay gente que le dicen a otro, cuando tú te entregas a Cristo, todas las cosas te saldrán bien y déjame decirte que siempre serás feliz, no vas a tener ninguna prueba, ninguna cosa negativa, no. No le diga eso a nadie. Dígale, tú vas a ser probado. Van a venir cosas negativas a tu vida, pero tienes que creer en el Señor. Tienes que creer en el Señor, que Él te va a ayudar. Pues la Biblia dice, y Jesús prometió, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y aún nos va a guiar más allá de la muerte. Ese es un verdadero adorador. Un verdadero adorador es alguien que puede, claro, gloria a Dios, si sabes tocar una guitarra, un piano, una batería, si sabes hacer esto, si sabes cantar, si tienes voz, ¿verdad? Para cantar, todos tenemos voz, pero no todos le damos la tonada al canto, ¿verdad? Pero si Dios te ha dado esa voz para encontrar el tono, para cantar bien, gloria a Dios por eso. Pero exalta el nombre del Señor, dale gloria a Dios. Nunca vayas allá a ofrecer tu voz, tu garganta, tus manos, todo tu ser, lo que has aprendido en Cristo para el mundo. No se lo ofrezcas al diablo nunca, no. Ofréceselo solamente al Dios Todopoderoso. De manera que, ¿por qué adoramos a Dios? Espero que adoremos a Dios porque estamos agradecidos con Él por todo, pero tenga o no tenga, voy a permanecer adorando a Dios. Ahora, hay otra clase de adoradores, que esos no meramente están en la iglesia, pero estos no son adoradores verdaderos, son falsos, son adoradores que adoran a Satanás. Y esa clase de adoradores, esa clase de adoración, Dios no la permite en su palabra. Dios no ama a ninguna persona que se desvía tras el diablo, se desvía tras la adoración a los demonios, se desvía tras la reverencia hacia brujos, hechiceros, los que leen las cartas. ¿Sabe qué? En Apocalipsis capítulo 13, el versículo 4, dice así: y adoraron al dragón. El dragón es el diablo, que había dado autoridad a la bestia, que es el anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Vea que los moradores de la tierra, los que no quieren nada de Dios, terminan adorando a Satanás, terminan adorando al diablo, terminan haciendo cosas que no deben. Pero los que son de Dios, dice la Biblia, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que es de Dios adora a Dios, vive para Dios, con o sin, esté bien o la situación esté mal, esté positivo o negativo. Ese que es un verdadero adorador, adora a Dios, al Dios Todopoderoso. Nunca Dios estuvo de acuerdo con el pueblo de Israel para que se juntara con los países, con las naciones que adoraban a los ídolos. Nunca. Que adoraban a los demonios, que adoraban a Satanás. Dios siempre le dijo: no aprendan las cosas que hacen las naciones. No vivan conforme viven las otras naciones. Ustedes son un pueblo santo. Y por cierto, nosotros somos un pueblo santo. Un pueblo que debemos de vivir para Dios, adorar a Dios. Siempre. Si nosotros leemos en Primera de Pedro, vamos a buscarlo ahí. Pero preste la atención que la Biblia, la palabra del Señor, nos habla acerca de esto. Gloria al Señor. Dice así, en Primera de Pedro 2:9.
Mas vosotros sois, hablando de la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido. Dios nos escogió. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos un pueblo único, un pueblo que Dios nos ha redimido del mundo, de allá de las tinieblas, para traernos a su luz admirable. Es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad, vivir para Él. Hermano, usted que es cristiano, usted que adora a Dios, Dios debe de bastarnos a nosotros. Nos debe de completar a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo debe ser quien complete toda nuestra vida. Sentirnos en paz, sentirnos en armonía, amén, con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Nunca usted vaya a buscar otros medios. Nunca trate de que alguien lo desvíe de la verdadera adoración que es a Dios. Manténgase fiel a Dios. Mantengámonos arraigados, fundamentados en la roca, el cual es Cristo. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo es todo para nosotros. Yo no estoy diciendo que no hay que adorar a Dios por las cosas materiales que recibimos. Dele a Él la gloria, dele la adoración por las cosas materiales que hemos recibido también. Pero escúcheme bien, tengamos o no tengamos, vamos a adorar a Dios. Porque la salvación, esta salvación no es algo material, esta salvación es espiritual, es algo que Dios la ha preparado para nosotros. Es más, hablando físicamente, Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros, para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de la vida vana en que estábamos anteriormente. Jesucristo se merece toda la gloria, toda la adoración. Nunca adore a Dios por otros motivos que no sea porque Él es Dios, porque Él se lo merece. Nunca. Adoremos al Señor porque Él es santo. Usted lee todos los salmos, Salmos capítulo 1 hasta el 150. Usted va a encontrar que en los salmos se encuentra la adoración, se encuentra una alabanza, se encuentra el culto para Dios. Pues vamos a leer, mire lo que dice ahí. ¿Cómo se puede adorar a Dios y cantar a Dios? Primeramente en espíritu y en verdad, como lo dice la palabra, ¿verdad? Pero en Salmo 150, lo hemos leído, lo sabemos, pero quiero recordarles algo acá, antes de terminar. Salmo 150 nos dice algo que hermoso acerca de la alabanza a Dios, acerca de cantarle al Señor. Pero dice ahí, vea que la adoración es una forma de alabanza a Dios también. En Salmo 150 dice el versículo 1 en adelante: alabad a Dios en su santuario. ¿Cuál es su santuario? Bueno, el templo, el lugar donde nos reunimos. Pero también usted es un santuario. Yo soy un santuario, significa templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que nosotros debemos de alabar a Dios también. Alabadle, bendecir su nombre, gloria al Señor. Dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento. De su firmamento. Dice, alabadle por sus proezas, porque Él es grande, Él es maravilloso. Hermano, ¿por qué no vamos a adorar a Dios? ¿Por qué no vamos a alabar a Dios? Si Él es bueno, Él es hermoso. Dice, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, porque Él es grande. Él hace cosas grandes, maravillosas. Gloria a Dios por eso. El versículo 3 dice, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con símbolos de júbilos. Dice, y termina diciendo, y cierra el Salmos aquí en el versículo 6, dice, todo lo que respira
Pira, alabe a Jehová, a Yahvé, alabe al Señor. Y dice aleluya, que significa alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Entonces tenemos que encontrar los verdaderos motivos por el cual yo debo de ser un verdadero adorador. Y un verdadero adorador no adora a Dios cada domingo. Ya voy a terminar. Pero escúcheme bien, un verdadero adorador no está esperando que llegue el domingo para adorar a Dios. No, el domingo le voy a adorar. El lunes estoy muy ocupado, el martes estoy muy cansado, el miércoles pues, ¿verdad? No puedo. Entonces hay que adorar a Dios el domingo nada más. O sea, nos hacemos cristianos domingueros, ¿sí? Con una adoración superficial del domingo nada más. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Jesús dijo que el Señor del sábado, el Señor, el Dios dueño del sábado, del Sabbat, también era el dueño de todos los otros días. El dueño de todos los días. Y si Él es dueño del lunes, yo también le voy a adorar el lunes. Si Él es dueño del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, yo le voy a adorar los 7 días de la semana porque Él se lo merece. De manera que un verdadero adorador está dispuesto a adorar a Dios en espíritu y en verdad y en todo tiempo. Y si no puede en ese momento expresar una palabra o algo, pero le adora en su alma también. De manera, mis hermanos, que en el cielo encontramos, amén, que habían unos que empezaron que adoraban a Dios y otros no. Después de que Dios creó a los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todos ellos, encontramos que hay quienes que dejaron de adorar al verdadero Dios para seguir a Satanás. ¿Cómo es que se ha metido la música rock and roll, la heavy metal y toda esa clase de música así, reggaetón por ejemplo? Le llaman el reggaetón cristiano. Hay otros que le llaman el rock cristiano, el rock and roll cristiano. Y se han metido esta clase de música falsa en las iglesias, en varios lugares. Dice que para ganar jóvenes, ¿verdad? Pero le voy a decir algo. Hay una alabanza que es para adorar a Dios y hay otra alabanza que es falsa. Y mucha de esa alabanza falsa se ha metido en las iglesias. Hermano, y no podemos permitir que la alabanza falsa se meta en nuestras iglesias, se meta en nuestras vidas, porque si se mete en la iglesia y el pueblo recibe eso, entonces se metió en tu vida también. Nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que tener celo de Dios, un celo con sabiduría, por supuesto, pero cuidarnos, adorar a Dios en espíritu y en verdad y no con alabanza falsa. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. Amén. Seamos verdaderos adoradores. Yo les insto que sigamos adorando al Señor en espíritu y en verdad, pero con compromiso, como Él se lo merece. Los amo mucho en Cristo. Ustedes son muy especial en las manos de Dios. Mi familia, la iglesia del Señor que está en Yules, los hermanos que nos acompañan también, que están viendo estas predicaciones, están escuchando estas predicaciones. Lo que yo les quiero decir para concluir ahorita: vivamos para Dios, seamos verdaderos adoradores para nuestro Señor Jesucristo y vamos a seguir adelante. Yo quiero orar por ustedes. Quiero orar para que Dios los guarde, para que nos cuide, para que seamos verdaderos adoradores, así como le dijo el ángel a Daniel y también el ángel que le dijo a Juan en Apocalipsis: adora a Dios, adora a Dios. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de traer este mensaje. Señor, que nuestro propósito y motivos por el cual debemos de adorarte y ser agradecidos contigo sean verdaderos, Señor, y no falsos. Dios Todopoderoso, te ruego que nos ayudes, Señor,
a tener una adoración verdadera delante de tu presencia. Dios mío, te ruego que seamos, Señor, permanentes en ti, firmes en ti. Que nada nos pueda sacar del camino de Dios, que nada nos mueva del camino de Dios. Señor, bendigo en el nombre de Jesús a mi familia. Señor, a mi madre también. Señor, a todos mis hermanos. Y también la iglesia del Señor que está en Yules. A todos mis hermanos. Bendíceles, bendice a sus familias. Señor, también los hermanos de otras congregaciones. Dales fortaleza, dales fuerza para seguir adelante. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados. Gracias, los amo mucho y gracias por sus oraciones. Dios me ha guardado y aquí estoy para la gloria del Señor y estoy siempre dispuesto a seguir predicando la palabra de verdad. Amén. Y seguirles pastoreando en el nombre de Jesús juntamente con mi familia. Dios bendiga a mi esposa, a mis hijos, en el nombre del Señor, a los músicos y a todos nuestros hermanos.